Gettysburg, un juego publicado por Avalon Hill en el año 1958 y cuyo autor fue Charles S. Roberts. Juego que nos lleva a la batalla de Gettysburg, pero en realidad no es lo importante. Lo importante realmente de este juego es que es un juego del año 58 y que es uno de los primeros, por no decir el primero, de los juegos de Avalon Hill. Y esto es lo que realmente es interesante en este vídeo y lo que quiero mostraros. Vamos a hacer un poco de arqueología lúdica. Es un juego del año 58, estamos en el 2025, quiere decir que es un juego que tiene 67 años. Son más años de los que tengo yo y probablemente más años que la mayoría, no todos, pero sí la mayoría de los que estáis ahí viendo este vídeo. Y la verdad es que es muy curioso el verlo, no solo por ver cómo ha cambiado gráficamente, que ha cambiado mucho, sino sobre todo los conceptos, cómo la diferencia que hay, cómo en ese momento, en el momento que se publicó este juego, no muchos de los conceptos que yo consideraría básicos o digamos estructurales de los wargames, pues no existían todavía. Y esto lo vamos a ver aquí. No hay hexágonos, no hay zonas de control, no hay líneas de comunicación. Tenemos una tabla de combate muy primitiva. Tenemos luego algunos conceptos o algunas cosas que parecen pues muy extraños o un poco locos, que lo iré explicando. Pero yo creo que va a ser un vídeo entretenido, que al menos os va a llamar la atención y que os recomiendo que prestéis algo de atención a mis palabras, a ver si consigo explicarme más o menos bien, porque puede ser bastante interesante. Así que vamos a echarle un vistazo ya sin mucho más. Para empezar, me ha parecido que lo más oportuno era el mostraros el reglamento y comentar algo sobre lo que viene aquí dentro, porque nos va a hacer ver lo realmente llamativo que es este juego por la fecha de la que viene y por lo que significa, porque es un juego en el que muchas de las cosas son nuevas. Es decir, realmente cuando este juego salió a la luz no existían los wargames como los conocemos hoy en día y todo lo tenía que inventar o tenía que ser inventado, y eso es una de las cosas curiosas y es una de las cosas extraordinarias realmente que hizo Charles S. Roberts. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos el libreto de reglas de Avalon Hill, nos dice que es Gettysburg y aquí nos pone el autor, que no sé si se verá bien, pero vamos, si le pongo más cerca, Charles S. Roberts. Vamos a abrirlo y vais a ver qué cosas tan peculiares son las que vamos a encontrar. Lo abrimos y lo que vemos aquí es pues aquí hay una lista de componentes del juego, que además vemos que alguien ha chequeado, supongo que uno de los primeros dueños, pues para ver que estaba todo lo que se suponía que tenía que venir. Tenemos un índice de lo que va a venir aquí, pero la parte realmente singular, la parte realmente curiosa, es esto de aquí, este prefacio que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque nos va a explicar qué es lo que es este juego, o lo va a explicar no a nosotros, sino lo va a explicar a los clientes, a la gente que lo pudiera comprar en el año 58 o en el año 59. ¿Y qué es lo que dice? Pues dice, aunque no hay nada fácil en los juegos de Avalon Hill Games, los juegos de Avalon Hill, dice, no hay nada que sea que no sea insalvable, no hay problemas que no sean insalvables y que no puedan ser solventados por una persona que piense o por una persona pensante. Los problemas del juego pueden ser reconocidos por cualquier persona con mente. Dice, es un descubrimiento y sí, la idea es ir descubriendo las soluciones correctas a los problemas y hacerlo en momentos de depresión. Eso es lo que el jugador va a encontrar aquí en el juego y va a conseguir finalmente su propia autosatisfacción y placer genuino. Garantizamos que los juegos de Avalon Hill, de la Avalon Hill Games, son ciertos en concepto, realistas en conducta de juego, y además contienen aquellos elementos de azar que son inherentes a este tipo de juegos o a este sujeto de juegos. Al final es la habilidad del jugador la que determinará el resultado. Es decir, ¿qué nos está diciendo en este prefacio? Pues nos está explicando qué es esto. Porque claro,
Insisto, estamos hablando de un juego que se publicó en el año 59, 58 salió, este es un ejemplar del 59, y está diciendo, la gente no sabía lo que era esto. Entonces está diciendo, ¿qué es lo que tenéis aquí? Pues tenéis aquí, vais a tener pues una serie de problemas que vais a tener que afrontar con vuestras fichas, con vuestra estrategia, y que es necesario para ello simplemente pues pensar un poco. Por eso hace comparación, en algún otro lado hace comparación con el ajedrez y con las damas, que lo vamos a ver. Pero es muy curioso todo este prefacio. Y aquí vemos el año de la publicación, el año 1958. Vamos a pasar de página. Y empezamos en el capítulo 1, que es lo que dice el juego básico. Una cosa que ocurre cuando empiezas a leer por aquí es que no te da la sensación de que sean unas reglas de juego. Parece que estás leyendo en cierta medida un ensayo. ¿Por qué? Porque hay mucho texto, hay muchas cosas y demás. Lo que hace lo primero es hacer una introducción y te dice que, por ejemplo, dice que has comprado un juego de la batalla de Gettysburg, ¿vale? Para que lo puedas jugar con otros jugadores de tu familia y que tengan el mismo entusiasmo hacia esta batalla decisiva. Un conflicto que fue llamado la última guerra entre caballeros, que es lo que dice aquí. The Last War Between Gentlemen. Dice... aquí nos sugieren que utilicemos la tarjeta de registro, que es esta tarjeta de registro que viene aquí, que la rellenemos y se la enviemos, pues donde aquí nos va a decir, digamos, diferente información que le va a ser útil a Avalon Hill en este caso, a la compañía, para saber si este tipo de juego nos interesa, o si es muy largo, si es muy corto, si es muy complicado, si no lo es, o cómo son las instrucciones. Es decir, un feedback, una respuesta a todas las cosas. Nos viene con esta tarjeta que se envía y además no hace falta que pongas ni sello ni nada. Bueno, otra cosa curiosa. Vais a ver que en este vídeo que hay bastantes cosas curiosas. Esta es una. Y dice aquí también que podemos escribirles para si tenemos algún tipo de pregunta o algún tipo de cosa, pues que lo enviemos junto con eso. Y luego nos dice, ¿cuál es el propósito de este juego? Y nos dice que Gettysburg es un juego de guerra completo, con escala completa, donde vamos a tener el ejército del norte de Virginia y el ejército del Potomac alrededor de Gettysburg, Pensilvania. Y el tablero va a representar el terreno que existía en el verano de 1863. Y luego nos va a explicar aquí las condiciones de victoria. Dice, el juego es ganado por un ejército eliminando todas las unidades de combate del oponente o forzando a todos los elementos del ejército opuesto a salir del tablero. Es decir, condiciones muy sencillas. No hay puntos de victoria, no hay localizaciones que tengamos que tomar. No, eliminas todas las fichas del otro, todas las tropas, o las expulsas del tablero. Bueno, nos dice luego aquí que es un juego realista y que necesitamos habilidad para jugarlo, ¿vale? Que solo hay elementos de azar introducidos, aquellos que son inherentes a las operaciones militares, ¿vale? Digamos que nos dice que va a haber un cierto azar, pero que no va a ser terriblemente azaroso en principio. Y luego una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, porque es algo un poco extraño, o al menos se me ha hecho extraño. Es este párrafo de aquí, dice que no es necesario tener experiencia militar. Es decir, esto es para decir, oye, es un juego de guerra, pero no necesitas ser un profesional militar, no necesitas haber aprendido estrategia militar. Puedes jugar de todas formas con él. Vale, parece aquí como un anuncio superficial, pero claro, hay que tener en cuenta que en esa época, pues en esos años, nadie había jugado un juego de este estilo. Y podría parecer que era una herramienta de enseñanza o una herramienta exclusiva para militares. Bueno, supongo que es un poco a lo que responde esta frase, ¿no? Y luego hace una referencia a Clausewitz, cuando dice que la aplicación del sentido común es la forma más razonable de conducirse en la guerra. Bueno, simplemente para decir que cualquiera puede en realidad hacerlo. Luego la situación general. La situación general empieza por aquí y nos cuenta todo esto. Y es una especie de situación histórica. Es decir, ¿por qué los ejércitos llegaron aquí? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Quién mandaba? El general Lee por un lado, el general Meade por el otro lado. ¿Y qué es lo que había pasado? ¿Vale? Digamos que es una especie de trasfondo histórico. Que llega hasta aquí, ¿vale? Y dice, y el juego comienza en este punto de la historia. Es decir, nos ha contado cómo ha llegado y las tropas llegan ahí y a partir de ahí vamos a jugar. Y aquí nos dice,
mando, command y conducta de juego. Dice, Gettysburg ha sido designado para 2 jugadores, pero no necesariamente para 2 jugadores. Es decir, pues nos indica que podemos jugar por equipos, con unos haciendo comandantes de cuerpos y otros comandantes de ejércitos. Es decir, a pesar de que parezca que hay 2 bandos, pueden jugar varios jugadores. Nos dice que un turno completo es 1 hora de tiempo y que se va a jugar de 6 de la mañana a 8 de la tarde, es decir, 14 turnos de día, porque en el momento que llegue la noche, pues se deja de jugar. Dice que la noche pues impide las operaciones militares y entonces esa parte se va a saltar en el juego. Nos dice también que los jugadores nuevos reconocerán en las primeras partidas que el juego va a durar varias horas, es decir, que nos está avisando de que el juego es un juego largo de jugar, pero también nos dice que según tengamos familiaridad con el juego, pues va a ser más corto, llegando a decir que puede durar 1 hora y media. Bueno, pues digamos, de nuevo, como no había nada parecido, pues nos está poniendo un poco en una situación de lugar. Y de nuevo nos voy a insistir aquí que son unas mecánicas de juego que van a intentar representar la estrategia que había en una situación militar, ¿vale? Y que necesitaremos paciencia, estudio y sentido común y una actitud pensativa, es decir, pensar las cosas para convertirnos en un jugador experto. Y de nuevo nos dice que no es necesario tener un background militar, no tener un trasfondo militar, es decir, que no nos hace falta ser militares. Bien, pues está bien. Y pasamos al capítulo 2, que ya son las mecánicas de juego en sí mismas. Lo primero que hace es explicarnos qué tipos de unidades tenemos: infantería, caballería, artillería, cuarteles generales y outpost. Nos dice que las 3 primeras, infantería, caballería y artillería, son unidades de combate, pero las otras no lo son. Y nos cuenta aquí cómo eran las diferencias que había entre unas unidades de un bando y del otro. De que las unidades de la Confederación eran más pequeñas que las unidades de la Unión, o al revés. Bueno, no sé lo que pero voy a contar. Nos dice que la Unión tenía toda la artillería en una reserva de artillería, mientras que la Confederación pues la tenía dividida en otro tipo de unidades más pequeñas, que luego también hay. Se supone que las unidades de infantería tienen lo que llaman artillería orgánica, que no va representada, pero se supone que en las fichas de infantería hay artillería también. Bueno, nos va contando un poco esto. Y luego ya pasa directamente a describirnos aquí tenemos describirnos las fichas, como son. Vamos a tener unas fichas rectangulares, que luego les voy a enseñar unas fichas rectangulares que van a ser las fichas de infantería, en las que vamos a ver una flecha que va a indicar el encaramiento. Y luego vamos a tener aquí la fuerza, que es este número, 3 en este caso. Y este palito, o este 1, o esta cosa de aquí, es una I. Significa que es infantería. La artillería, pues la vamos a tener aquí, con una flecha o 2 flechas señalando hacia adelante. Y la caballería, pues va a ser parecido a esto de aquí, con una ficha más pequeña. Y luego vamos a tener las fichas de los cuarteles generales, que simplemente van a ser indicadores, porque no van a tener efecto ninguno en el juego. Pero van a servir un poco para mostrar un poco la coherencia de todas las tropas. Y finalmente vas a tener los outposts. Están aquí abajo, que van a ser una especie de puestos de observación. Porque como vamos a ver luego, aquí el tema de la visión, lo que ve cada uno va a ser importante. Y de nuevo aquí nos va contando un poco para qué se utilizan las unidades. Nos dice que la caballería primeramente va a ser un elemento de reconocimiento, que los cuarteles generales no tienen valor de combate, pero que están simplemente para ser una referencia visual de los jugadores, de las localizaciones de las unidades, que los outposts van a ser pues puntos para localizar las unidades enemigas, ¿vale? Puntos donde vas a enviar tropas para localizar, digamos unos puntos también de vigilancia. ¿Vale? Nos lo va contando por aquí. Por eso digo que a veces más que un reglamento parece incluso, ya lo he dicho antes, un libro de ensayo, donde nos está contando casi un libro de historia. No de historia porque no narra una historia concreta, pero sí nos está contando información sobre cómo era la guerra en esa época. Si pasamos por aquí, pues vamos a ver un resumen de todas las unidades. Es decir, todas las unidades, cómo son nombradas por el nombre del comandante, el factor de combate que tienen y el movimiento. En general la infantería va a mover 2, la caballería 4, la artillería también 4 porque se supone que va tirada por caballos. Y aquí tenemos los del ejército de North Virginia y aquí tenemos los del ejército del Potomac. Y luego ya se mete en algo que sí podemos reconocer más parecido a lo que tenemos en las reglas de juego más modernos,
aquí nos dice dónde está el frente, es decir, que las unidades tienen un frente, que lo vemos aquí. Las 3 casillas de delante, la que tiene a la derecha, a la izquierda y la de enfrente, pero fijaos que las fichas se van a poder también poner oblicuas, y en cuyo caso el frente pues no queda tan claro, lo tendremos un poco que imaginar, pero queda así como oblicuo. Nos indica qué pasa si se ponen dos fichas consecutivas, cómo se van a sumar y dónde van a combatir, y esto sería como no una zona de control, sino que controlan esta zona, pero no es una zona de control, porque aquí no te paras cuando entras en una zona de control enemiga. Bueno, tampoco hay mucho movimiento, pero vamos, que como veis esto sí se parece algo más a lo que conocemos más de los Wargames. Aquí nos indica pues formaciones que podemos realizar, podemos colocar 2 seguidas en un lado, o bien bloquear los flancos, y esto vais a ver que tiene su cierta importancia. Vale, aquí nos explica cómo se mueve y nos dice que la infantería se mueve dos casillas. Y entonces nos indica que, ¿veis? Las fichas se pueden girar en la posición que quieran, podemos moverlas como queramos y se mueven dos espacios, incluso en diagonal. Realmente es muy libre el movimiento. No parece que les preocupe mucho, las reglas no son realmente muy complejas en el movimiento, te mueves 2 espacios y ya está. En el caso de la infantería, en el caso de la caballería, 4. Si la caballería carga, entonces se mueve 5, pero debe hacerlo en línea recta, como veis aquí. Y luego nos explica cómo afecta en el combate la actitud, es decir, la posición de las tropas respecto del atacante respecto al defensor, o de unas tropas. Si estamos unos frente a otros, sería una unidad puesta aquí frente a otra unidad que está puesta aquí, y en este caso pues sería una unidad que está flanqueando, atacando por el lado. Aquí tendríamos una unidad en este lado y otra que le está atacando por el lado, le está cogiendo de enfilada, y eso va a tener sus efectos, y lo vamos a ver aquí. Y como veis aquí, pues nos indica la posición de la unidad atacante respecto a la defensora y nos dice si hay algún cambio en los factores de combate. En este caso, el asalto frontal o el asalto de flanqueo, que es más o menos unos enfrente de otros, no hay cambios, pero ya si empezamos a flanquear un poco por el lado, podemos doblar, incluso triplicar el factor. Todo esto lo vamos a tener también resumido luego en unas tarjetas de ayuda para que los tengamos a mano cuando tengamos el juego y no tengamos que estar consultando todo el rato las reglas. Y como veis ahí, pues nos dice cada una de las cosas que se hace, si se duplica o triplica el factor. Y nos dice que aquí nos explica pues algunas situaciones que puede haber. Por ejemplo, que si dejamos un espacio entre 2 unidades, pues una unidad enemiga se puede colar en medio y atacar primero a un lado y luego al otro lado, darse la vuelta y atacar al otro lado. Un ejemplo, digamos, de cosas que puede pasar. Y aquí ya pasamos a los efectos del terreno. El terreno, que también lo vamos a tener resumido en una hoja. Y el terreno, sobre todo, lo que son las colinas, lo que llaman los hilltops. Y sobre todo si están atrincherados. Pero claro, resulta que para que se considere una unidad atrincherada tiene que estar 6 turnos completos, haber estado 6 turnos completos en esa posición. Pero no hay ninguna ficha que marque los 6 turnos, simplemente tenemos que apuntarlo o acordarnos. Bueno, no se les debe ocurrir, no hay ninguna ficha de ayuda extra, no hay ninguna ficha, ningún marcador especial en el juego. No se le debió ocurrir a Charles esto. ¿Vale? Nos dice que si lleva 6 turnos se considera que hay una trinchera y entonces se triplica. Si en cambio, si acaba de llegar, tan solo duplica el valor. Si no está pegado a la línea esta, pues se supone que no defiende. Y si está a 2 lados, pues el atacante dobla, digamos, si hay dos colinas. Bueno, diferentes cosas que pueden llegar a pasar. Imagino que serían cosas que les pasarían en el playtesting, si hicieron playtesting o no lo sé, pero bueno, es curioso. Es una cosa un tanto singular todo esto que estamos viendo aquí. Vale, y ahora aquí nos dice cómo se van a determinar los odds, es decir, cómo se va a determinar el ratio para utilizar la tabla de combate, porque aquí va a haber una tabla de combate como las que conocemos, estas de 2-1, 3-1, lo que sea. Entonces se dice que se compara la fuerza relativa, la actitud, es decir, la posición y el terreno y el atrincheramiento. Esos 3 efectos son los que van a tener lugar. Y con eso vamos a obtener un odd, que puede ser pues unos resultados de 3, que puede ser un 7 contra 2, 6 contra 2, 5 contra 2. Y aquí viene una de las cosas más peculiares que tiene el juego. ¿Cómo resuelve el convertir esos odds de 5-2, por ejemplo, convertirlos en lo que utiliza la tabla? Que la tabla solo utiliza
ratios que se comparan con 1. Es decir, se utiliza 2-1, 3-1, 1-2, 1-4, pero siempre hay un 1 en medio. La tabla os lo voy a enseñar. Esta es la tabla de combate. Y como veis, pues arriba pone 1-6, 1-4, 1-3, 1-1, 2-1, 3-5-1, 6-1. Pero, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, un 5-2? Pues aquí lo resuelven de una manera bastante llamativa. Lo que dicen es que ambos jugadores tirarán el qubit, el dadito, y aquel que saque más modificará esos odds a su favor. Es decir, si tenemos un 5-2 y saca más el atacante, el que tiene el 5, pues sumará un punto más, sería 6-2. 6-2 ya es convertible a un 3-1, con lo cual lo convertiríamos en un 3-1. Si hubiera sacado más el defensor, el del 2, sería un 5-3. Como el 5-3 no es convertible, volveríamos a tirar el dado. Y si ganara otra vez el jugador de... El jugador atacante, pues sería ahora 6-3, sería un 2-1. Bueno, digamos que no existe eso de todos los odds se redondean todos a favor del atacante o a favor del defensor, o se redondean hacia arriba o se redondean hacia abajo. No, se tira un dado y dependiendo de eso se va convirtiendo y se va cambiando. Y si no es convertible directamente en 2-1, 4-1, 3-1, 1-1, lo que sea, se sigue tirando hasta que se equilibre. Digamos que llega a eso. Lo cual es un sistema, ya digo, bastante peculiar y bastante extraño. Bueno, a mí me lo parece, al menos a mí. Seguimos avanzando y nos pone aquí, tenemos estas situaciones, ¿vale? Aquí nos pone un ejemplo y esta situación nos lo va a describir aquí, para ver cuáles son los odds diferentes. Y luego pasamos a otra de las cosas realmente llamativas y singulares de este juego, que es la observación. Nos dice que Gettysburg se rige por los límites de la observación del sentido basados en el sentido común. Y que todas aquellas unidades que no pudieran ser vistas por el oponente se van a retirar del tablero. Es decir, si una colina o un bosque nos impide ver desde la posición de nuestras unidades las unidades enemigas, el jugador enemigo podrá quitar esas fichas del tablero, las ocultará. Las quitará del tablero y apuntará en qué posición está. Lo cual es realmente curioso, porque además dice que si luego el jugador enemigo mueve, podrá mover esas unidades. Y para moverlo, lo que hará será ponerlas de nuevo en el tablero y moverlas sobre el tablero. Y dejarlas en el tablero si son observadas por las nuestras. Y si no, retirarlas. Pero claro, para que no lo veamos nosotros, lo que dice es que nos alejemos de la mesa, es decir, que salgamos de la habitación mientras el otro jugador coloca las unidades y las mueve, las que están ocultas. Lo cual realmente es bastante curioso. Para minimizar todo esto nos dice que la caballería realmente se utilizaba, y es cierto, se utilizaba como exploración, para localizar dónde están las unidades. Y también los outposts lo vamos a utilizar para eso. Pero es una regla, todo esto aquí trata de explicar todo esto. Da bastantes circunloquios, bastantes vueltas, nos habla de las líneas de los contornos, nos habla de si son más oscuras o más negras o menos negras. Bueno, nos va explicando todo para intentar decir qué unidades se van a ver y qué unidades no. Y qué unidades se van a colocar fuera del tablero y qué unidades se van a dejar dentro del tablero. Y luego nos explica aquí que el tablero tiene una serie de números, que lo vamos a ver luego cuando veamos el tablero, que identifican cada casilla. De manera que si una está con el 7 por un lado y el 5 por otro, sería la localización 7-5. Y esto lo apuntaremos en una hoja para saber dónde están nuestras unidades ocultas. Bueno, es bastante arcaico y es una solución, no sé si decir original o extraña o peculiar o curiosa, no lo sé. Pero es la que hay. Y luego ya tenemos la localización inicial de las unidades. Nos dice van a empezar, algunas unidades en el tablero nos dice dónde empiezan, lo vais a ver luego. Nos dice dónde empiezan las diferentes, o por dónde van a entrar. Entrarán por las carreteras y se van moviendo por las carreteras. Y aquí viene todo eso. Y luego nos dice que hay unos time paths, porque no hay un número de turnos. Lo que vamos a marcar son las horas de juego. Y para ello el juego nos suministra estas hojitas donde vamos a ir marcando las horas de juego.
Lo cual es una cosa curiosa, ¿no? Porque, bueno, vamos a jugar cada turno es una hora, así que vamos a ir moviendo y nos indica ahí con los que están en negrita, pues que son turnos de noche, que se pasan rápidamente, porque no hay movimiento, no hay combates. La noche nos dice que no es propicia para combatir. Y luego vienen diferentes comentarios sobre diferentes reglas que nos van a indicar un poco, pues, nos van a guiar cómo se va a resolver. Nos viene a insistir de nuevo con el tema de los odds, cómo ir convirtiéndolos a 4 a 1, a 2 a 1, 3 a 1. Y nos dice que si la partida se alarga mucho, que podemos restringir el turno de cada jugador a 3 minutos de tiempo real. Lo cual es curioso. Aparte de estas reglas, el juego incluye un suplemento de instrucciones, que es esto de aquí, que es una hojita pues triple, donde nos mete algunas cosas más. Digamos, mete una cosa curiosa, que es una cosa peculiar, que es esto, la rutina de juego. ¿Qué es la rutina de juego? Pues es lo que ahora llamaríamos la secuencia de juego. Y nos va a indicar cómo se hace. Pues dice, primero se chequea el tiempo, luego el jugador de la Unión mueve sus tropas, se realizan los combates, luego Confederación hace lo mismo. Y luego una serie de comentarios que son una especie de consejos a la hora de mover o a la hora de combatir. Claro, hay que tener en cuenta que es que aquí Charles S. Roberts se está dirigiendo a gente que no ha jugado nunca a nada de esto, ni sabe cómo va. Entonces le tiene que dar consejos, porque si no quizás la gente estaría muy despistada o muy perdida. Y esto es lo que trata de hacer en esta hojita extra. Bueno, pues he visto, la verdad es que esto realmente es muy peculiar, muy llamativo, muy curioso. Y bueno, ahora voy a enseñaros un poco las fichas y luego el tablero. Pero creo que esto ya, solo con esto realmente merecería la pena el conocer este juego. Venga, vamos a ver más cosas. Bueno, pues aquí tenéis las fichas del juego. Como veis, tenemos unidades de infantería, que son estas más largas, que además tienen esta I detrás del número, que nos indica que es infantería. Estas otras son caballería, tienen la C que indica que es caballería, y las que no pone nada son artillerías. Tenemos también el cuartel general y un outpost, cuartel general y outpost, el cuartel general de Lee y el de Meade, que eran los comandantes en jefe de ambos ejércitos en esta batalla. Y una cosa curiosa que también tenemos es esta range card, es decir, una tabla de una carta de una ayuda de distancia, que nos va a servir para mover las unidades y también para ver hasta dónde dispara la artillería. Pondríamos delante de la artillería y veríamos a dónde puede disparar. Cual es muy curioso, ¿no? Pues es un cartoncito chiquitino que pone ahí. Bueno, pues aquí ya estáis viendo el tablero. Y como veis es un tablero que lleva una red cuadriculada encima, es decir, no lleva hexágonos, que es lo que estamos acostumbrados muchas veces a los wargames. Pero sí reconocemos el campo de batalla de Gettysburg. Si lo habéis visto en imágenes o en otros juegos, pues es muy similar. Tenemos aquí la ciudad de Gettysburg, con un montón de carreteras que llegan por todos los lados. Y tenemos también los accidentes geográficos o los puntos geográficos más notorios de la batalla. Tenemos aquí los dos tops, Big Round Top y Little Round Top. Aquí tenemos Cemetery Ridge, esto es Seminary Ridge. Es decir, que se puede reconocer fácilmente los sitios donde combatieron, donde se combatió, y en esto pues es bastante ajustado a lo que es la realidad. Vemos los bosques, las zonas verdes que están por los bosques. Una cosa que sí llama la atención es que, por ejemplo, las colinas o las posiciones geográficas no están ajustadas a las casillas, como si están en la mayoría de los juegos, ¿vale? Que se adaptan para que sean sitios donde las fichas puedan moverse digamos, quede claro dónde está la posición. Y aquí no, aquí simplemente parece que han colocado encima una red cuadriculada sobre el mapa y ha quedado como ha quedado.
Eso también pues es una muestra un poco de lo primitivo, vamos a decirlo, llamarlo así, que es este juego. Vemos también aquí, por ejemplo, no sé si se distingue mucho, aquí vemos la posición inicial de algunas unidades. Aquí empezaría la caballería de Devin. Aquí la de Gamble, que son los primeros tropas de la Unión que están ahí. Y tenemos también una serie de outposts que están puestos aquí. Los voy a poner para que los veáis. Donde comenzaría, esto sería el comienzo de la partida, el comienzo del escenario. Por supuesto, solo hay un escenario. El juego no tiene más escenarios, empieza a diferentes horas. Y la única unidad de la Confederación que está es esta de aquí, la de Heth, la infantería de Heth. Tendríamos que echarle un vistazo a las hojas de refuerzos, cuál es el calendario de refuerzos para ver por dónde entrar. Pero en general, la Confederación va a entrar por esta carretera y la Unión va a entrar por esta otra carretera de aquí. Voy a intentar jugar un poco algún turno para ver, pero realmente es que es complicado. Porque, digo, es tan primitivo que... Bueno, este sería el despliegue inicial. Empieza jugando la Unión, con lo cual los de la Unión podrían ahora moverse. Con lo cual lo lógico sería que a lo mejor moviéramos esta caballería de aquí, pues moverla para situarnos por aquí a lo mejor. Vale, la caballería puede mover 4, entonces podríamos moverlos 1, 2, 3 y colocarlo, por ejemplo, defendiendo aquí en el risco. Y este otro, pues exactamente igual, subirla para aquí, por ejemplo. ¿Vale? Más o menos esta zona de aquí sería la zona de influencia de esta ficha. Y eso es algo que podemos ver más o menos con estas range cards. Pues nos sirve un poco para ver más o menos cuál es la influencia. No solo para ver la distancia a la que se mueven o a la que disparan la artillería, sino también ver un poco el ámbito de influencia de cada una de las unidades. Vemos que no entra ninguna de las unidades de la Unión, con lo cual la podemos mover ahí. Y le tocaría el turno a la Confederación, que en esa posición está bien, pero podría quizás avanzar y combatir. Y resolveríamos este combate. ¿Cómo sería? Pues vemos que el atacante tiene 4 de fuerza contra 1 de fuerza del defensor. Pero el defensor está en un risco, y esto nos dice en la hoja que tenemos aquí, nos dice que si acaba de llegar a un hilltop, acaba de llegar, dobla el valor, con lo cual sería 2 contra 4 contra 2, sería un 2-1. Tiraríamos un dado, vamos a probar cómo sería. Tiraríamos el dado, perdón, el qubit, tiraríamos el qubit en el 2-1 y sale un 4. 2-1, 4, vemos que 1 back. 1 back 2 significa que el jugador que es el 1, es decir, en este caso el defensor, el 1, retrocede 2 espacios, con lo cual retrocedería 1 y 2, podría retroceder hasta aquí. Bueno, no sé, la verdad es que no sé si ahora esta ficha podría avanzar, no he leído nada de que pudiera avanzar. Bueno, la verdad es que tendría que repasar con detalle las reglas, pero bueno, eso sería el ejemplo. Y ahora, en el segundo turno, que ya entraríamos en el siguiente turno, empezarían a entrar los refuerzos, pues entrarían los refuerzos de la Confederación por aquí, lo que he dicho, y los de la Unión por aquí. Pero bueno, yo creo que como pequeño ejemplo y para ver un poco cómo funcionan las cosas, yo creo que, bueno, nos vale. En realidad tampoco hay tanto interés en ver cómo funciona el juego, porque, o al menos creo yo que no lo hay, en hacer un turno detallado, un gameplay detallado. Con esto nos sirve de muestra para mostraros, que es cuál era mi intención, que lo veáis lo que eran estos juegos y cuáles eran sus características y cuál era su aspecto. Bueno, vamos a ver alguna cosa más y al final hablamos. Bueno, y ya que estamos viendo cosas curiosas o cosas diferentes, pues vamos a ver esto de aquí, este papelito, que en realidad no es un papelito, esto es el catálogo de Avalon Hill de ese año, el catálogo donde venían los juegos que tenía Avalon Hill. Como veis, pues tenía estos dos juegos, el Gettysburg y el Dispatcher. Este es un juego de trenes, que la verdad es que yo no conocía y que no tengo una idea muy bien de cómo funcionaría, una idea de cómo sería. Y el tercer juego está en la parte de atrás, es el Tactics 2. De este juego hice un vídeo
aquí en el canal hace ya unos años, mostrándolo. Y este sí se parece más un poco a lo que recordamos de lo que es un wargame más actual. Pero es curioso el ver esto. Es bastante llamativo el verlo, porque es una cosa peculiar. Y dentro de todo esto me permito señalar este detalle de aquí abajo, ¿vale? Que veis aquí, que es el precio. $4,95. Este era el precio que tenían estos juegos cuando fueron publicados en el año 58 o en el año 59. Bueno, y con esto pues ya hemos visto otra cosa singular que traía este juego. Y ya puestos a meter curiosidades, pues este es el interior de la caja, que tiene este papel donde nos habla de Gettysburg. Se recomienda a Gettysburg no solo a las legiones de los entusiastas de guerra civil interesados, sino también, digamos, dice a quién le recomendarían este juego, ¿no? A aquellos que le gusten los juegos del ajedrez y las damas, da igual la edad, aquellos tipos de caballeros, ¿vale? Y dice que es una recreación realista y altamente comprensiva de todo tipo de habilidades, un juego que representa para los jugadores una oportunidad espléndida de volver a reluchar la batalla de Gettysburg, cada uno de su propia forma. Bueno, pues un texto que pone ahí, y además venía con estas cosas, venía con estas dos especies de insertos, bandejitas para colocar ahí las fichas, que obviamente yo las tengo ahora aquí en unas bolsas, que en su momento no habría, de manera que irían ahí las de la Unión, las de la Confederación, las Range Cards, la hojita con los turnos, aquí otros más hojas, aquí la cartita esta que nos envían, nos invitan a enviar, y luego las tablas con las posiciones, dos tablas de combate, el catálogo de Avalon Hill, las dos tablas con los refuerzos, el reglamento con el suplemento de instrucciones, finalmente pondríamos el tablero, y lo taparíamos con la caja. Bueno, pues ya hemos visto todo esto de Gettysburg. Ahora sí, ahora vamos a hablar un poquito más. Bueno, pues hemos visto el juego, en realidad un poco cómo es el juego, no tanto cómo se desarrolla el juego, porque creo que eso no merece tanto la pena. Lo que realmente curioso es ver las diferencias que hay, cómo era, y los conceptos, las cosas curiosas que tenemos, desde palabras de vocabulario. A mí me ha parecido una cosa de lo más curiosa y más loca el que al dado le llame qubit, por ejemplo, o que un jugador tenga que digamos apartarse para que el otro pueda mover las fichas ocultas. Realmente son conceptos muy extraños. La tabla de combate es muy peculiar también, y el redondeo me ha parecido una cosa de lo más loca. Pero bueno, yo creo que es interesante el verlo, y cómo al final no deja de ser un precursor de todos los juegos que jugamos hoy, todos los wargames que jugamos hoy. Y claro, Charles S. Robert tenía que ir inventando sobre la marcha las cosas. Es decir, no tenía nada sobre lo que fijarse, como si tenemos ahora todos nosotros, y los diseñadores de hoy en día tienen a gente donde fijarse. Entonces, realmente el valor de este juego es aparte de ver esas cosas curiosas, el que es un juego precursor, que es un juego que todo lo tuvieron que inventar, todo lo tuvo que modificar Charles S. Roberts, y la gente que con él jugara o lo hiciera, que no tengo ni idea si fue él solo o tenía alguien que le acompañaba o no, porque realmente yo creo que debió ser él solo, por lo que yo he podido entender o he podido ver. Sería curioso si hay, sobre todo para gente que vive en Norteamérica, en Estados Unidos,
y que ya tengo una cierta edad que comprar estos juegos y demás. Por cierto, una cosa que no quiero que se me pase es que agradecer profundamente a Joaquín Ruiz, que me ha dejado el juego no es mío, es de Joaquín, me lo ha dejado, me lo dejó en las últimas Bellotacom, me lo trajo para que lo pudiéramos jugar. Al final no lo jugamos, tuvimos una charla muy agradable con gente, y además es curioso porque mientras estábamos charlando se acercó un jugador de Estados Unidos mayor, que además que dijo haberlo comprado, lo cual fue una agradable sorpresa, ¿no? De eso estábamos hablando, de cómo sería la gente que compró este juego, y Alejop apareció este señor que lo había comprado y que nos lo dijo. La verdad es que fue una charla interesante, y el Gettysburg nos sirvió un poco de pie para ver diferentes cosas, y sobre todo para tener esa charla que es agradable. Al fin y al cabo es una de las cosas que yo suelo hacer cuando voy a las ferias. No me suelo apuntar a muchas partidas, sí juego alguna partida de vez en cuando, pero realmente yo tengo la suerte de poder jugar habitualmente bastante, con lo cual pues este tipo de ferias me sirven sobre todo para entrar en contacto con gente a la que conozco solo de otras ferias, que viven en otras ciudades o en otros sitios de España o del mundo. Y ya ves, esto es un poco los frutos de esto, el que Joaquín, que es un jugador de toda la vida, que tiene tantos años como yo o más jugando, y que tiene pues joyas como esta, y ha tenido a bien el dejármela, y además incitarme. Me la dejó y dice, para que puedas hacer un vídeo y lo puedas mostrar. Y aquí está el vídeo, Joaquín. Muchas gracias a ti. Y a todos vosotros también. Muchas gracias por estar ahí, por verlo. Espero que esta vez sí haya resultado una cosa curiosa o interesante. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.